La primera vez que oí de la objetividad para contar una historia fue a mi maestro del colegio. Mis clases favoritas eran las clases de historia. Él decía que no había objetividad porque los que cuentan la historia son sujetos, personas, no objetos. Discutíamos y él agregaba que tampoco debía haber ingenuidad y que era importante nutrirse de distintos hechos y puntos de vista. Esos trozos de ideas y de pasiones son partes que uno puede atreverse a reconstruir para entender, decía, y que a la hora de exponerlos, el asunto es la sinceridad, la honestidad, que esa sí puede cultivarlas un ser humano, y que cada punto de vista es digno de respeto. Eso enseñaba en clases y después también, y nosotros entendíamos por qué lo decía con firmeza. Hace 15 años que soy periodista. Hace 10 trabajo para una cadena internacional, intentando exponer con balance y perspectiva la historia actual de mi país. A ver, ¿cómo? ¿Tú con quién estás? ¿Estás con el gobierno? ¿Estás con quién? No, tú no eres periodista. Ahora tiene que haber un golpe de Estado de una vez por todas. Siempre es difícil. Este era mi salón de clases en el Colegio San Ignacio de Santiago de Chile. Entré a estudiar a los 5 años con los jesuitas en marzo de 1973, cuando la Guerra Fría inflamaba las calles de mi país y el choque era inminente. De ese tiempo recuerdo marchas por la Alameda, la principal avenida a una calle de mi colegio. A 2 calles, el Palacio Presidencial, La Moneda. Había humo, gases lacrimógenos, buses con los cristales rotos. Me recuerdo con mi lápiz rojo y azul dibujando la bandera cubana en mi cuaderno. Y también jugar con mis amigos en el pozo de arena del colegio. Aquí teníamos unos Hawker Hunter y con ellos bombardeábamos una construcción de arena. ¿Quién acepta morir al mirar? Dentro del exterior de Chile es el fin de la República Presidencial, el golpe de Estado y... Hoy los niños en mi mismo salón, al estudiar historia, aprenden que Augusto Pinochet fue presidente de Chile. Es lunes 11 de diciembre de 2006 y por insólita coincidencia, allá afuera, un ataúd capta la atención del mundo en la escuela militar. Hoy se acaba la era marcada por el hombre que aparece en las fotos que les muestra mi profesor. Leen que nació en Valparaíso en 1915, que en 1973 fue designado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende y que el 11 de septiembre de ese año encabezó un golpe militar que terminó con el derrocamiento y la muerte del mandatario, que intentaba hacer la revolución, ganando primero en las urnas con poco más de 1/3 de los votos. Revisan las causas del quiebre institucional, entre ellas la intervención de Estados Unidos. En su libro hay una foto del bombardeo al Palacio de la Moneda y el maestro les proyecta otras imágenes también. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres. Discuten, rebaten al profesor, hacen preguntas. ¿Qué sabe usted? ¿Qué pruebas históricas, digamos, hay de la posibilidad de que Allende no se suicidó, sino que fue asesinado? Los alumnos escuchan las últimas palabras de Allende y la grabación de las comunicaciones de los generales golpistas ese día que sus padres aún recuerdan. Puesto 1, puesto 3. Puesto 3 de puesto 1. Adelante. ¿Sabe quién es Pinochet? Afirmativo. Dígale que general Pinochet y que general Lee manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato La Moneda y Tomás Moro con 4 aviones de combate en el arroyo. Recibido, conforme. Petición incondicional, no es parlamentar. Petición incondicional.
agregar algo. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Ahí están hallando el cuerpo el día del expresidente de la República, Salvador Allende. Es un coche ambulancia del ejército, lo han bajado por la puerta de Morón de 80. Cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía que vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos os demanden. Sí, lo juro. La figura de Augusto Pinochet se transformó en símbolo mundial y marcó a generaciones de chilenos en claro y oscuro, a quienes padecieron la represión como disidentes y también a los que justificaban la suspensión de derechos ciudadanos y las muertes como costos de una justa guerra contra la amenaza marxista. ¿Habrá quedado alguien indiferente, ajeno? Manuela Viedma espera una hija. Se va a llamar Laura. Manuela es maestra, tiene 3 hijos varones y está casada con mi compañero del colegio, Matías. Se ocupa de la casa, de que todo esté en orden y luego va a su trabajo después de pasar al colegio a dejar a sus niños. A veces nos encontramos al pasar de aquí para allá. En los 15 años que la conozco, jamás me atreví a preguntarle por su relato de lo que siempre supe, que es hija de un desaparecido. Ahora creo que de esa forma la había condenado a ella al silencio y a nosotros, sus amigos, nos había obligado a restarnos de esa parte esencial de su vida. Yo me había mostrado indiferente. Creo que era miedo o una especie de recato escrupuloso, aunque en el fondo siempre quise escucharla. Su padre, el ciudadano argentino Patricio Viedma, dejó su patria a fines de los años 70 para estudiar en Chile. Pronto se sumó a las luchas de los grupos de izquierda. Patricio Viedma era primo lejano de Ernesto Che Guevara y además compartía su subversivo proyecto político. Fue miembro del movimiento de izquierda revolucionaria dentro del gobierno de Allende que promovía la lucha armada para imponer una sociedad ideal. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos. El caos económico y la ingobernabilidad dieron paso al aplastamiento de los opositores al gobierno militar que se instalaba, con Pinochet como uno más de los generales golpistas. Está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Patricio Viedma se replegó hacia Argentina para intentar reagruparse, continuar la lucha y apoyar a los sobrevivientes a través de las redes de la Coordinadora Revolucionaria que hermanaba a los grupos insurgentes del Cono Sur. Algunos aún creían posible un gran levantamiento. Es la historia que cuenta Manuela cuando uno se atreve a escucharla. Mi papá también aquí en algún minuto le dijeron, che, hija, porque él al formar parte del MIR chileno, él renuncia de alguna manera a hacer esto mismo en Argentina. De hecho, hasta el final, él es tomado preso en Buenos Aires y desaparecido en Buenos Aires, pero como militante del MIR chileno y él siendo argentino, ¿me entiendes? Entonces, no es que yo vea una identificación, porque mi papá no era, él sí era por la lucha armada, pero él no era que iba a agarrar el fusil, no era un comandante. Esta fotografía es la única que conserva en la que aparece sola con su papá, ese que desapareció de su vida por acción conjunta de las policías secretas de Chile y Argentina, según la investigación que abrió 30 años más tarde el juez chileno Juan Guzmán. Este magistrado, ahora lejos de las cortes, se formó la convicción de que Augusto Pinochet no solo presidía el país, sino también lideraba una estrategia de exterminio.
Una que abría sus alas oscuras por todo el Cono Sur, que sumaba las voluntades de otros dictadores militares, intercambiaba prisioneros, tácticas antiterroristas e información de inteligencia. La única evidencia del arresto de Viedma por agentes de Cóndor es este papel, obtenido por el periodista John Dinges gracias a la ley estadounidense que obliga a sus agencias a entregar su información secreta, casi siempre incompleta y tarde. La fecha coincide, el nombre no fue tachado. Washington sabía que el pariente del Che Guevara estaba en poder de las policías secretas de Argentina y Chile, coordinadas por expresa autorización de Pinochet. Este documento oficial es lo último que se conoce del paradero del papá de Manuela. Según lo indagado por Guzmán, desapareció entre las garras de la Operación Cóndor. El jefe de la policía secreta reveló en 2004 un dato cruel e imposible de corroborar, que su cuerpo se hundió en el Río de la Plata en un barril para aceite. Pero el papá de Manuela aún es un desaparecido. El juez Guzmán, dentro del interrogatorio que le hizo Pinochet, le pregunta, ¿y usted conoce a Patricio Viedma? Y Pinochet le dice que no. Entonces, yo con esa pregunta, yo le creo que no conocía a Patricio Viedma, ni tenía idea quién era Patricio Viedma. Entonces, esta figura de Pinochet, ahora deteriorada y básicamente bajada de un pedestal por ciertos grupos por el tema económico, yo como que nunca la visualicé como el asesino de mi padre, nunca. Pero sí siempre la vi como el mal. No sé exactamente quién es Pinochet en la vida de mi profesor de historia, cómo explica sus actos, sus decisiones. Sé que alguno de sus amigos fue arrestado o debió salir del país. ¿Cómo lo hizo él para seguir respetando los puntos de vista? La historiadora Sofía Correa también es profesora y tiene su propia opinión sobre la huella que deja el general. Claro que hay otras visiones, simplemente a favor o en contra de Allende o Pinochet. A mí me gusta su mirada perspicaz y crítica. Yo estoy convencida, no tiene un proyecto de sociedad, no está luchando por un ideal cuando se enfrenta al golpe de Estado. Si por ejemplo, pudiéramos hacer un paralelo, con Franco, ¿verdad? Franco encarna un proyecto de España, ¿verdad? La España católica, la España tradicional, la España que está siendo puesta en cuestión por la República, ¿verdad? Entonces él lidera, ¿verdad?, toda esta otra España que se enfrentan entonces en una guerra civil. En el caso de Chile nos encontramos con que efectivamente hay cuestiones de fondo que están en juego, pero específicamente Pinochet no es una figura que se hubiera juzgado por un proyecto de país. Ella sostiene que el oportunismo marca el carácter del general, que meses antes de la asonada militar escoltó a Fidel Castro por las calles de Santiago. Lado a lado caminaban los que se transformarían en símbolos latinoamericanos de un mundo bipolar. ¿Qué tenían en común? ¿Qué hacía del comandante y del general figuras tan contrapuestas en grandeza o pequeñez? Augusto José Ramón Pinochet Ugarte gobernó Chile por 17 años sin contrapesos. La Corte Suprema nunca objetó abusos y crímenes. Recuerdo que los diarios y la televisión no traían ni una noticia de esas cosas. Pero mi papá era abogado y sabía lo que no venía en los diarios. Para los seguidores de los militares, él era la figura del padre que venía a poner orden y a rescatar la familia chilena por la razón o la fuerza. Es el porfiado lema escrito en el escudo de este país. Lógico que voy a decir. Si el que no entiende la primera, con un palo entiende. Por la fuerza. La razón ya quedó de lado. Fíjate, el Agustito, aparte que lo agarren a palo, no creo. Yo creo que ni siquiera... Ahí no hubo fuerza ni razón, que es diferente. La periodista Mónica Berham es de esa gente que siempre te hace reír. Puede ser con una broma, una ironía o una historia simpática. Incluso se ríe de sí misma y lo hace reír a uno. Tal vez por eso fue la camarógrafa predilecta del general en los tiempos del poder total. Su marido, hoy militar retirado, fue escolta de seguridad de Augusto Pinochet. Como miles, como también hizo mi mamá, ella celebró el fin abrupto del proyecto socialista.
Yo creo que en ese momento no había otra manera. Yo creo que hay que estar en ese minuto, haberlo vivido, haber conocido bastante, pero yo creo que no había otra manera. No podemos olvidar que en ese momento habían grupos armados de todos lados. O sea, decir lo contrario en este momento es faltar a la verdad. Como Miles asegura que jamás creyó ciertas las historias de torturas y desaparecidos. Ella caminaba tranquila por los patios del gobierno militar. Ella vivía en un país muy distinto al que me asomaba en el colegio. Oíamos a sacerdotes y profesores hablar entre ellos de violaciones a los derechos humanos, pobreza y desempleo. Mónica besó a otro Pinochet. El que yo conocí era el hombre bonachón, el hombre que te inspiraba confianza, el hombre que hablaba contigo. Tú aprendías a conocerlo de tal manera que sabías si él no estaba en su mejor día con solo mirarle la cara. O sea, los ojos reflejaban exactamente su temperamento, lo que iba a pasar. O sea, si uno veía que no estaba muy bueno, era etapa de sumergirse.